En esta segunda parte de antihispanistas que han respondido a los vídeos de mi serie de creadores contra el hispanismo, vamos a ver el caso de dos liberales. Al primero de ellos le respondí en la parte 2 de mi serie y nos cuenta lo siguiente. Y recién hace 10 días Brigada Antifraude me creó un video de respuesta, en donde intentó destruir todos mis argumentos, pero en realidad no lo logra. Sí lo conseguí. Brigada Antifraude tiende a ser muy selectivo cuando está contraargumentando. Mira quién fue a hablar. Yo di 4 argumentos para decir que se estaba viviendo un periodo de crisis en los ciudadanos del virreinato en esos años. Él prefirió, por supuesto, solamente mostrar el tercer argumento que yo dije y el resto cortarlos de su video, porque entonces se hubiera dado cuenta que no tenía oportunidad de contraargumentar. Él decidió responder al argumento de la mala planificación de las autoridades españolas, diciendo que era culpa de las reformas de mercado libre que se estaban dando en ese entonces. Lo que dije fue que no beneficiaba nada a tu visión liberal que dijeras que la situación económica no paraba de empeorar en el momento en el que más se había abierto la economía en toda la historia del imperio hasta la fecha. No obstante, te doy la razón en que para la época de la rebelión de Túpac Amaru II, los efectos de este reglamento aún no se habían podido hacer notar demasiado, aunque también hubo medidas liberalizadoras anteriores a este reglamento, y en 1781 incluso se aprobó el comercio entre los virreinatos con colonias europeas de América y con Estados Unidos. No solo es una ridiculez considerando que estas reformas de mercado libre solamente se implementaron en el virreinato por 2 años consecutivos, contra décadas y décadas de monopolios que destruían el comercio interno, impuestos que muchas veces los productores no podían pagar y por eso terminaban quebrando. Es que viéndolo de donde se mire, estas reformas supuestamente libres más bien eran mucho más restrictivas que las anteriores. Tenían mucha más vigilancia, muchos más impuestos y fueron un golpe casi de remate a todos los sectores productivos que ya venían destruidos por las décadas y décadas de monopolio. Lo primero de todo es que lo del monopolio es un mito. Ingleses y franceses habían comerciado siempre los virreinatos. Además, Carlos III había bajado los aranceles para productos extranjeros. Claro, estaban tan destruidos esos sectores que las comunidades agrícolas peruanas vieron aumentado su PIB hasta que se descalabra con las rebeliones que se dieron a partir de 1775. Y luego continuó creciendo más que nunca pese a que, según tú, el reglamento de libre comercio era más restrictivo y asfixiaba a los productores. El golpe de remate fue tal que las exportaciones siguieron creciendo y habrían crecido más en ese periodo si no llega a ser por el desastre económico de la rebelión. La producción de manufacturas creció brutalmente desde su caída en 1722 hasta 1776. Es verdad que luego baja mucho, pero se mantiene en uno de los mejores datos históricos antes de la rebelión. Para 1795, el rublo que más porcentaje sobre el PIB tenía era precisamente el comercio, más que la minería. Será por las muy restrictivas medidas de la corona que destruían el comercio interno. Menos mal que me iba a dar cuenta que no iba a tener oportunidad de contraargumentarte, que si no... En cuanto a lo de que había una mala gestión que hundió la economía y que alimentó la rebelión de Túpac Amaru II, se lo rebatí con este gráfico en el que se ve un notorio incremento del PIB, y él me respondió esto. El PIB en sí mismo no es una señal de bienestar en general de la población. Por eso este argumento es muy débil. Durante la época de estas reformas, muchos sectores de élite se vieron enriquecidos, mientras otros sectores, como los pequeños productores o los indígenas, se empobrecieron. Sí, claro, se empobrecieron tanto que tenían de los mejores salarios del mundo. Incluso las estimaciones más desfavorables dan unos salarios muy similares a los de Europa, cosa que hoy está a años luz. Lo que tú dices que muchos sectores de élite se vieron enriquecidos ocurre en lugares mucho más liberales como Hong Kong, donde el 40% del PIB llegó a estar en manos de los 10 más ricos de la ciudad. Cualquier persona con conocimientos de economía sabe que hay que contemplar todos los factores a la hora de evaluar si es que la población está viviendo en crisis o está viviendo en plenitud. Estoy de acuerdo. Veamos el consumo de carne. Vaya, el México de 1766 tiene con diferencia el valor más alto de toda la tabla, más del triple que Massachusetts y 17 veces más que Milán un siglo después. El poder adquisitivo de México en el siglo XVIII era mucho mayor que en el siglo XIX, cuando ya no existía el malvado monopolio español. Seguramente en Perú las cosas no iban tan bien, no tengo datos, pero México estaba sometido a las mismas normas comerciales. También, gracias al Imperio Español, los cultivos, los animales y la tecnología pudieron mejorar la economía de los indígenas. Vaya, vaya. El mismo que nos decía que este tratado de comercio libre era 100% liberal. Vaya, vaya. El mismo que decía que yo manipulaba cortando sus argumentos, vuelve a poner en mi boca algo que yo nunca dije. Jamás se me ocurriría decir que un reglamento, que no tratado, del siglo XVIII, época del mercantilismo, era 100% liberal. Lo que dije es que ese reglamento liberalizaba más el comercio respecto a las normas anteriores, y lo mantengo.
Respecto a la cuestión de que él decía que Túpac Amaru II era liberal, yo le respondí que entonces Carlos V también, porque decretó la abolición de la esclavitud indígena. Entonces él responde esto. Ahora nos dice que solo defender unas cuantas ideas liberales no te convierten automáticamente en un liberal. Una doble vara de medición bastante conveniente. Para colmo nos pone este ejemplo de un monarca español que es, si lo medimos con la línea del liberalismo, es bastante mediocre. También Brigada Antifraude me acusa de que yo me estoy inventando eso de que Túpac Amaru estaba en contra de los impuestos, cuando una de las primeras cosas que él hizo junto con la Armada Rebelde fue darle un fin a las subvenciones, las alcabalas y los repartimientos para las mercancías de los indígenas. El único impuesto que él mantuvo durante la batalla fue el tributo indígena, que él le pedía a los indios que le entregaran a él para poder pagar todas las armas, los recursos y la comida de los hombres que estaban luchando en el frente rebelde. De acuerdo que Carlos V sería mediocre bajo la óptica liberal, como también lo sería Túpac Amaru II, salvo, claro está, que le atribuyas idealizaciones que ningún historiador sostendría en su sano juicio, como que Túpac Amaru quería una sociedad igualitaria cuando jamás habría renunciado a sus privilegios como cacique o como marqués si hubiera llegado a serlo, tampoco pudo liberar muchos esclavos porque en los Andes no había casi ninguno, puesto que no aguantaban bien la altura y estos se concentraban más en la costa, donde Túpac Amaru II no llegó a tener influencia. Tampoco frenó el trabajo forzado, como veremos más adelante, y ahora hemos pasado de quería eliminar los impuestos a quería eliminar varios impuestos. Bueno, algo es algo. Por lo menos ya no pinta a Túpac Amaru II casi como un ANCAP que no quería impuestos de ningún tipo. Respecto a lo que dice el rey Carlos V, él no obtenía muchas ganancias de los esclavos, puesto que no pagaban el tributo y en su época tampoco había muchos en América. El tráfico negrero empezaría a destacar más adelante. Y lo más gracioso de todo es que dice que este rey quería cortar la encomienda pero promover la mita, cuando en la época de Carlos V no se había establecido la mita todavía. De hecho, su reinado había sido hasta la fecha el único que los incas habían tenido sin la mita. Ya vemos lo bien que se documenta este youtuber. A ver, eso de que yo leí a Scarlett Godoy y solo por eso ya estoy autorizado a no leer el resto de tus bibliografías no existe en la historia. No fue así. Tú simplemente afirmaste que no había ningún escritor serio que dijera que Túpac Amaru II no se rebeló para ayudar a los indígenas, y yo te puse uno que sí lo hacía. Yo creo que la mismísima Scarlett Godoy se avergonzaría de este tipo de estudio por parte de Brigada Antifraude, ya que ella constantemente está leyendo los libros de otros autores con perspectivas diferentes para ella tener una perspectiva más amplia. Precisamente por eso te la cité, porque ella había leído a los autores que tú citaste y tenía una perspectiva más amplia que los otros que ya están anticuados. De lo que se avergonzaría O'Phelan es de ver cómo te inventas que Túpac Amaru II era liberal y que Carlos V defendió la mita. Eso sí que no existe en la historia. Creo que ella no sería capaz de aguantar la vergüenza ajena. Ahora, hablando del artículo que él muestra de Scarlett Godoy, tenemos que decir que es algo un poco simplificado, ya que ella afirma que la mita chacra y la mita obraje no era una de las prioridades de Túpac Amaru, ni de su movimiento rebelde. Sin embargo, si vemos los hechos históricos que nos narra Charles Walker en sus libros, nos encontraremos un paradigma totalmente distinto, en el que desde las primeras veces en las que Túpac Amaru marchaba con los indígenas rebeldes, sus primeras acciones fueron destruir los obrajes, destruir un montón de haciendas y liberar esclavos. De entrada, ese fragmento ya está errado al decir que Túpac Amaru II derrotaba a los españoles, cuando él luchó contra personas que eran tan peruanas como él. Los españoles estaban en minoría e incluso había alguno del lado de Túpac Amaru. Esta distinción es poco seria y propia de la narrativa indigenista. Por eso Charles Walker no me parece un buen historiador, porque toma partido por esa narrativa. Lo de arrasar con haciendas y obrajes no se da por una iniciativa inicial de Túpac Amaru II para luchar por la libertad, sino que más bien responde a un descontrol de la masa popular que se hizo patente en la quema de la iglesia de Sangarará, que le costó a Túpac Amaru la excomunión. Todo ello le hizo perder el apoyo de una buena parte de las oligarquías, y ahí pues empezó a no importar arrasar con sus propiedades privadas. Lo segundo es que ahí en ningún momento se habla ni de prohibir la mita ni de que liberó a los esclavos. Dice que en un discurso habló de liberarlos, pero no dice si lo llevó a la práctica. Lo que sí sostiene es que Túpac Amaru le arengaba con unas proclamas a los indígenas y con otras distintas a los criollos. También dice que venía a restaurar los privilegios que los reyes católicos les habían dado a sus antepasados, lo cual dista mucho de la sociedad igualitaria liberal. Y es que una cosa es lo que dice Charles Walker y otra lo que este chico dice que Charles Walker dice. En el libro de Scarlett Godoy, Tradición y Modernidad en el proyecto de Túpac Amaru, podemos leer que ella da razones por las cuales existían los tributos y también las mitas, y no era por la voluntad de Túpac Amaru, sino también por la presión de los otros dirigentes de la rebelión, que eran hacendados, dueños de obrajes y caciques. Es increíble cómo manipula las fuentes que te enseña en tu cara.
Ahí no dice en ningún momento que Túpac Amaru mantuviera los impuestos por presión. Además, la historiadora Scarlett O'Phelan deja bien claro que Túpac Amaru solo suspendió el tributo por presiones de las comunidades de Lampa, y no por convicciones liberales, y que esta supresión solo sería temporal hasta que terminase la rebelión. La función de los tributos era pagar todos los gastos de la rebelión, comprar armas y alimentos para todos los hombres que se encontraban en el frente de batalla. Me llama la atención que en el primer vídeo decía que Túpac Amaru quería abolir los impuestos y ahora dice que no solo no los abolió todos, sino que subvencionaba su rebelión a través de ellos. Que digo yo, si tan liberal era, ¿por qué no sufragó su rebelión con donaciones voluntarias y no con el robo de los impuestos? Curioso liberalismo ese. Igualmente los hacendados y obrajistas dieron gran apoyo a la rebelión con la condición de que todavía se beneficiarían de la mitad de los indígenas. Correcto, con lo cual me das la razón. El principal objetivo de Túpac Amaru no era abolir la mita, ni la libertad del pueblo, ni nada parecido. De haber sido así, las principales víctimas de su rebelión habrían sido esos criollos con los que se alió y no los corregidores, puesto que los criollos que se beneficiaban de la mita podrían ser los primeros que se saltaban las leyes de protección de los indígenas que hubieran hecho que la mita hubiera sido más soportable de lo que en realidad fue. Lo que está claro es que hacer una rebelión contra la mita, aliándose con los principales beneficiarios de la misma, es como hacer una rebelión contra la esclavitud aliándose con los mayores esclavistas, diciendo que vamos a ir contra la esclavitud, pero aplazando su abolición para no perder el apoyo de los esclavistas. Es que tu relato se cae a pedazos con lo que acabas de decir. Además, como relata la autora, la mita hacienda y la mita obraje también eran muy beneficiosas para la rebelión, porque muchos de los indígenas que participaban en esta también eran como mensajeros que contactaban con otros indígenas y les contaban la leyenda de Túpac Amaru, que estaba siendo censurada por el Imperio Español, permitiendo que muchos más indígenas se unieran a la rebelión. Nuevamente, una cosa es lo que dice un historiador y otra cosa lo que este chico dice que el historiador dice. Ahí no se menciona nada de que el Imperio Español había censurado el relato rebelde y por eso solo podían distribuirlo a través del boca a boca entre mitallos. Lo que dice es simplemente que ese canal y el de los impuestos fueron los que se usaron para difundirlo porque obedecían a las formas de relación indígenas desde tiempos inmemoriales. Te buscas que no se te caiga un mito, mientras que yo busco derribar el mito, que es lo que debe de hacer alguien con actitud académica. Túpac Amaru es un personaje fascinante, me parece un excelente símbolo. Yo no creo que el papel de los historiadores es inventar héroes. Los héroes hay que cuestionar y eso, pero sí es un hombre muy emblemático y es un hombre digno de respeto. Era un curaca, es un representante del mundo indígena con los españoles. Como ves, hasta los académicos de mayor renombre encuentran en Túpac Amaru rasgos dignos de admirarse. Y no por esto están alimentando un mito. Tú te crees que eso que has mostrado es positivo, pero no lo es. De hecho, ahí Charles Walker se ve que intenta ocultar que él piensa que Túpac Amaru II era un héroe, pero en una posterior entrevista sí que dice que es un héroe. No es capaz de mantener la coherencia en su discurso y claramente se ha enamorado del personaje, algo que un académico jamás debe hacer y por eso intenta ocultarlo. Aunque también añado que Scarlett O'Phelan no es mucho mejor en ese aspecto, pero al menos no llama héroe a Túpac Amaru. Y luego le dije a este youtuber en los comentarios que Charles Walker había sido superado por O'Phelan, y él respondió que eso es un juicio de valor mío y que Walker había tenido más éxito popular, lo cual es una falacia ad populum como la copa de un pino. Una falacia que además va en su contra, porque yo tengo bastante más audiencia que él. Ya me estoy cansando de enseñar la historia a Brigada Antifraude. Es imposible que puedas cansarte de hacer algo que nunca has hecho. Si leemos el libro La rebelión de Túpac Amaru, veremos que muchos indígenas admiraban a Túpac Amaru porque él era muy buen defensor de sus derechos. Ese era su deber como cacique. Mucho antes de que se elevaran los impuestos, él ya defendía a los desvalidos. Sí, Túpac Amaru II tenía tendencia a ayudar a los desvalidos según un rumor de origen incierto. Y dado que Walker está enamorado de este personaje, eso solo lo creeré cuando me lo demuestre. Además, se nos narra que en los años en los que se estaban elevando los impuestos también fueron años de muy mala fortuna para los indígenas. Estos impuestos destruyeron muchos sectores productivos de los indígenas, llegando a muchos negocios a caer en bancarrota. Aquí omite convenientemente unas cuantas cosas importantes. Al principio, este youtuber decía que el reglamento de Carlos III restringía aún más el comercio, pero en esa cita lo que vemos es que la primera razón que da Charles Walker del malestar de la economía es que se acabó el monopolio comercial de Lima y Cuzco sobre Potosí, y Cuzco salió perjudicado por la competencia de Buenos Aires o de España. Parece que una mayor libertad comercial que trajo consigo más competencia no le sentó bien a Cuzco, según Charles Walker. Esta cita también vendría a desmentir aquello de que los indígenas tenían que comprar el producto español más caro. Más bien lo que dice es que los indígenas del Potosí tenían que comprar el producto de Cuzco. No obstante, aquí Walker parece contradecirse,
porque también señala que la sobreproducción de textiles del Cuzco bajó mucho los precios. Por tanto, deberían haber sido más competitivos, sobre todo respecto a España, que tenía productos más caros debido al transporte. Ahí faltaría como mínimo explicar un poco más. Tampoco hay que olvidar las deudas que tenía Túpac Amaru, que aquí se le da poca importancia pero la tenía y mucho. En cualquier caso, este youtuber es muy selectivo a la hora de argumentar, y de esta cita solo menciona que los impuestos produjeron la bancarrota de muchos negocios. Supongo que habrá obviado las demás causas porque si no, se habría dado cuenta de que no tendría oportunidad de contraargumentar. En las razones que puso inicialmente sobre la crisis económica en Perú, tampoco aparece ninguna de estas. Brigada Antifraude quiere venderte el discurso de que los indígenas vivían en un mundo de rosas, flores y colores con todas sus necesidades cumplidas, mientras que Túpac Amaru perdía sus negocios y por eso se sublevó. Pero esto obviamente es porque él no lee más allá de su interés. Este youtuber lo que quiere venderte es que Túpac Amaru II era un santo héroe de color de rosa, preocupado siempre por los más desfavorecidos, y que el Imperio Español era un malvado ente que esquilmaba a los débiles y por tanto necesitaban al Robin Hood liberal Túpac Amaru para ser rescatados cual damiselas en apuros. Pero esto, obviamente, es porque él no lee más allá de su interés. De hecho, ni siquiera lee sus propias citas completas y se queda solo con las frases que le interesan. Yo jamás vendí el Imperio Español de color de rosa. Eso es otro cuento suyo. Nunca he negado que se esclavizaran indígenas en zonas de guerra y conquista, nunca he negado que la mita minera fuera durísima, bien lo sabían los criollos que se habían aliado con Túpac Amaru II al principio. Eres tú el que se niega a admitir que Túpac Amaru era una persona movida por sus intereses personales y ahora lo vais a ver bien claro. Escuchemos a Ofelan. Túpac Amaru inserta su movimiento durante el contexto de las reformas borbónicas y concretamente de las reformas fiscales, económicas borbónicas que va a traer el visitador Areche en 1777 al Perú. Entonces es el momento en el cual entra en contradicción no solamente Túpac Amaru como cacique, ¿no?, sino el conjunto de la sociedad colonial, porque estas reformas lesionan los intereses de los hacendados, de los comerciantes, de los pequeños comerciantes, de los campesinos, y a ello se suma un problema que todavía no se ha resuelto, que es el problema del reparto de mercancías del corregidor. Entonces, este gran paquete llega a crear una plataforma muy amplia donde vemos que aparecen incluso algunos peninsulares casados con criollas, criollos, mestizos, indígenas, cholos y también un sector de castas de colores. Lo que trata de hacer el grupo de caciques nobles, de indios nobles desde el siglo XVII, y es que se les dé un lugar representativo y con decisiones dentro de la estructura del virreinato de Perú. O sea, cuando ellos van a España van a reclamar que se les dé un espacio, que se les dé una orden militar, también la de Santa Rosa de Lima, que tengan cargos públicos importantes y que formen parte activa dentro del virreinato. Y me parece que ese es el discurso también de Túpac Amaru. En algún momento se habla también que le gustaría ser capitán general, es decir, formar en la zona del Bajo Perú una capitanía general. Si hubiéramos tenido que beber un chupito cada vez que dice la palabra mita, no habríamos ni abierto la botella. La abolición de la mita no aparece en ningún momento como motivación para Túpac Amaru. Todo era fiscalidad, mercancías y cuotas de poder. El marquesado de Oropesa era muy importante para el gobierno del Imperio Español. Adicionalmente, los marqueses tenían mucha más facilidad para llegar a España cuando tenían una queja o una audiencia real. Así que Túpac Amaru podría haberle dado sus reclamos al mismo rey. Túpac Amaru viene en el año 77 a Lima, realmente su idea era también ir a España, a hablar con el rey, para como otros caciques lo habían hecho antes, manifestarle todo el tipo de dificultades que habían y todo el tipo de explotación que había por parte de las autoridades peninsulares. Y no lo llega a hacer, lo disuaden que no lo haga, y más bien entonces él piensa en llevar adelante un movimiento grande de protesta. Incluso el rey Carlos V llegó a recibir a indios humildes en su corte pensionados por él. Túpac Amaru II no va a ver al rey porque no quiso hacerlo. Además, esta entrevista de Ofelan tiene más del doble de visualizaciones que la que él ha escogido de Charles Walker. Ja, ja, ja. Y claro que se cayó y se derrumbó ese cochino imperio español. Ja, ja, ja.
Y claro que se cayó y se derrumbó ese cochino Túpac Amaru, el mayor asesino de los Andes del siglo XVIII. Me encanta cómo debate Brigada Antifraude. En su mente el Imperio Español era perfecto. Era como de, el Imperio Español necesita a los caciques, por eso los caciques sí o sí tenían que estar de acuerdo con la mita y estar de acuerdo con funcionar con ese régimen. Eso es falso. El mismo libro de Scarlett Godoy que él lee nos describe que hubo revoluciones antes de Túpac Amaru. Muchos caciques que odiaban la mita se rebelaron. Me encanta cómo debate este youtuber escogiendo un par de líneas de un autor e inventándose todo lo demás. ¿Dónde dice ahí que los caciques estaban hartos del sistema? La propia O'Phelan dice que eran frecuentes las rebeliones indígenas contra sus caciques, sobre todo si estos habían sido impuestos por el corregidor. Pero según tú, los caciques estaban para defender los derechos de los indígenas. Por cierto, la mayoría de esas rebeliones iban, como la de Túpac Amaru, contra los impuestos. No eran por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y fíjate lo todopoderoso que era el Imperio Español manteniendo el orden, que casi siempre el corregidor acababa muerto. Y si los indígenas hubieran querido, hubieran expulsado a España a patadas. Pues nada más era cuestión de expulsar a unos cuantos funcionarios. Pero para los indígenas poner en duda la autoridad del corregidor no significaba necesariamente poner en duda la autoridad del rey. Por eso Túpac Amaru II decía que quería limpiar el reino de tiranías, pero no ir contra su majestad, su católico monarca. Podría ser sincero o no, pero él sabía que ese discurso podía ser creíble. Y claro, como no has podido soportar esta incómoda verdad, has evitado leer la cita que te puse en la que dice claramente que la rebelión contra Túpac Amaru se ganó gracias al apoyo de los caciques. Es más, tengo hasta cartas de caciques dirigiéndose al rey, rindiéndole pleitesía y ofreciéndole todos sus medios a su majestad. En la siguiente parte del video él va a intentar desmontar, sin ninguna evidencia histórica, los argumentos que yo doy a favor de Gaspar Yanga y su revolución de los esclavos. Fue solo una rebelión más. Eso es lo que dice Brigada Antifraude de la primera derrota del ejército español contra esclavos que no tenían más que armas rudimentarias y ni siquiera tenían armaduras. La primera derrota que garantizó la creación de un pueblo libre para todos esos esclavos negros para convertirlos en ciudadanos imperiales. Eres tú el que no da ni una sola evidencia para defender tus argumentos. Presentas nada más un texto propagandístico que pone a Gaspar Yanga como libertador sin decir ni de qué autor es, y en el que no aparece absolutamente nada de lo que estás diciendo, entre otras cosas porque lo que dices es mentira. Lo primero es que Yanga no derrotó al ejército español porque no había tal ejército. Eran los indios, mestizos y criollos del lugar los que luchaban contra ellos, también con pocos medios. Y lo segundo es que mientras que Yanga es del siglo XVII, las primeras derrotas de los lugareños americanos frente a sus esclavos negros datan del siglo XVI. Por tanto, sí, la rebelión de Yanga fue una más. Deja de poner fuentes fingiendo que te respaldan en algo. Brigada Antifraude dice que como Yanga fue un personaje bastante olvidado de la historia, realmente no tuvo ningún legado en el proceso de independencia. Pero eso es mentira. Cuando el historiador Vicente Riva Palacio descubrió la historia de Yanga, también descubrió su legado. Inspiró a muchos esclavos a olvidarse de sus señores y escapar en dirección a la villa de Yanga. Inspiró a otros a crear sus propios procesos de rebeldía. Y llegado el proceso de independencia serían muchos de los descendientes de estos negros los que se mostrarían como voluntarios para luchar por la independencia ante la corona española. Todos procedientes de la misma región en donde se ubicaba el pueblo libre fundado por Yanga. Nuevamente, en ese fragmento ni siquiera aparece el nombre de Yanga. Solo dice que es fácil suponer que revueltas que acontecieron un siglo después de la de Yanga influyeron en la independencia. Dice fácil suponer, pero yo lo que quiero es que sea fácil demostrar. Ya sabemos todos que suponer es gratis. Más aún cuando Vicente Riva Palacios no es historiador, como él dice, sino un escritor, jurista y político. Si bien es cierto que habla de la región donde se ubicaba el pueblo de Yanga, el ejemplo que pone es de un pueblo distinto que está como a 60 kilómetros del de Yanga. No ha sido capaz de demostrarme ni que Yanga fuera quien inspiró esas rebeliones del siglo XVIII, ni siquiera que la gente de su pueblo participara en favor de la independencia. Pero es que, aunque tuvieras razón, el hecho de que las gentes de unos pueblos de Veracruz recordaran a Yanga, Hidalgo, Morelos o Iturbide, no fueron inspirados por él. Era una figura muy local. Si leemos la investigación del historiador Adriana Naveda Chávez, leeremos de que cuando acusaron al hijo de Gaspar Yanga, los dueños de esclavos decían que esa villa en particular era un refugio de esclavos fugitivos. Por eso muchos historiadores no ven esta acusación al hijo de Gaspar Yanga como algo aislado. Lo ven como uno de los casos de refugio de esclavos que fueron vistos a los ojos de los españoles, cuando en realidad era un síntoma de muchos otros esclavos que fueron escondidos desde la generación del padre de Gaspar Yanga. De estos hechos no se tiene registro histórico, porque los negros no llevaban ningún tipo de registro o bitácora de todos los esclavos fugados que se escapaban de esa región. Gracias por pasarme datos que me dan la razón.
Se registraron devoluciones de esclavos como el ejemplo que cita de 3 que fueron devueltos en 1681 a cambio de 70 pesos por cabeza. Menuda rebelión anticolonial. ¿Que esta ley a veces no se cumplía y daban refugio a esclavos? Es posible. No se puede demostrar como tú bien dices. Por lo que eso de que el caso del hijo de Yanga era síntoma de incumplimiento sistemático forma parte de tu imaginación. Más aún cuando solo existe un caso de acusación de ocultamiento de esclavos documentado del que ni siquiera hay una sentencia. Es más, el texto dice que ni siquiera se sabe con seguridad si ese Gaspar Yanga era su hijo. Dice textualmente, Gaspar Yanga, probablemente descendiente del fundador del pueblo. Insisto, deja de citar fuentes fingiendo que te dan la razón, porque quedas muy mal. Para terminar este video, me gustaría desafiar abiertamente a Brigada Antifraude a un debate sobre estos temas. Mi política es que todo aquel que yo critico en mi canal tiene derecho a debatir conmigo si quiere, y darme su réplica directamente. Es lo justo. Pero visto el vídeo que has hecho, yo no te lo recomendaría. Saludos. El siguiente youtuber es el argentino gamer al que respondí en la parte 3, que ha hecho un vídeo todavía peor que el primero. Vamos a verlo. Que Brigada Antifraude respondió mi video hablando sobre el hispanismo. Voy a aprovechar para responderle también. Además que tampoco me gusta la idea de robar con su nombre cuando solo me mencionó al final de un video más largo. Esta parte me hizo gracia porque este youtuber hizo un vídeo de 1 hora respondiendo a comentarios de sus vídeos y luego me respondió a mí al final del todo como si quisiera vengarse porque yo le dejé al final de mi vídeo. En fin, cosas de niños, la verdad es que me da mucha ternura. Primero que nada, tengo que decir que me sorprendió que en comparación con casi cualquier persona a la que le responde un video, fue bastante respetuoso conmigo. Yo la verdad pensé que me iba a rebardear por mi forma tan estúpida de hablar. Tratar duramente a alguien solo porque hable de forma estúpida me parece absurdo. Caso contrario pasó con un pibe muy informado y objetivo a la hora de argumentar, lo redenigró, amigo, solo por ser bolivariano. Es como si a Brigada le repugnara todo lo que tiene que ver con Bolívar. En ese aspecto tiene un sesgo impresionante. Podría estar horas hablando de lo desinformado que está. Y no le traté más duramente por ser bolivariano, sino por otras cosas, como que manipula sin ningún tipo de pudor, a sabiendas de que lo hace, y porque apoya a otros más manipuladores que él, que además insultan a todo Cristo, como es el caso de Omar. El hecho de que sea bolivariano es irrelevante. Yo me fijo en las formas y métodos, no en las ideologías. Bueno, menos si es un puto nazi de mierda. Además, yo creo que sus argumentos contra él fueron bastante penosos. Que un defensor de los libertadores me diga que mis argumentos son penosos me lo tomo como todo un cumplido. Después, a Lupo, en vez de responderle los videos bien argumentados que hizo, decidió contestar los videos de opinión que hizo en 2 minutos. Lo que decidí fue responderle a los vídeos que hizo sobre el hispanismo. A ver, sabes leer lo que pone ahí, ¿verdad? Dice, creadores contra el hispanismo. Por tanto, me centro especialmente en vídeos que vayan contra el hispanismo, como el tuyo, que también estaba hecho en 2 minutos y aún así lo respondí también porque esa era la temática principal. Da igual si tardasteis 2 minutos o 30 segundos en hacerlos. Los publicasteis y son tan visibles como cualquier otro vídeo de vuestro canal. Y con las mentiras que habían ellos como para no responderlos. Además que le impuso condiciones muy infantiles para terminar debatiendo en un canal que no lo conoce ni la hermana. Bueno, a tu canal tampoco lo conoce ni tu hermana y te respondí. ¿De verdad que ganáis un puñado de seguidores y os entran unos delirios de grandeza? Lo mejor de todo es que fue Lupo quien quería debatir en un canal con 10 veces menos seguidores que en el que finalmente debatimos porque se lleva muy mal con su dueño. Infantil es poner una captura fuera de contexto sin saber las razones por las que llegamos a ese punto y que fueron 30 minutos de Lupo mareándome con el tema y no estaba dispuesto a perder más tiempo. Por cierto, ¿cuál de mis condiciones fue infantil? ¿Que quería debatir en un canal de alguien que conociéramos él y yo y Lupo se negó durante 30 minutos porque esos canales no tenían los seguidores que él quería? En fin, he aquí otro youtuber más que se aprovecha de que hablar sin saber es gratis. Nunca te odié, pero viéndote al lado de gente como el mentiroso de Lons, el infame propagandista de Gullo o de los niños rata que repiten todo lo que dicen sus ídolos los hispanófilos, y creo que podría considerarte como de los más respetables. Aunque viendo tus condiciones tan raras para debatir tu estúpida comparación de Bolívar con Hitler y que además me enteré que ya tenés casi 40 años de hacer estos videitos, ya no sé qué tanto respeto puedas generar. Infantil es juzgarme mostrando un montón de cosas sin contexto. Lo primero es que muestras mis condiciones sin saber cuáles eran las de Lupo. Lo segundo es que mi meme de Bolívar-Hitler iba en respuesta a un bolivariano que llamó nazis a los hispanistas españoles. Por cierto, no veo que tiene de malo que, a mi edad, haga vídeos para enseñar a los peques como tú algo de historia, ya que vuestros padres y maestros evidentemente no se han molestado. A mí lo que me daría vergüenza es tener su edad y comportarme así. Y que Hispanoamérica se volvió más pobre tras la independencia es un hecho constatado en el que no hay discusión. Pues sí, ese es el resultado que puede dejar una guerra devastadora. El resultado de una guerra devastadora es vivir en la miseria hasta por lo menos el final del siglo XIX, como fue el caso de Perú o México.
Japón tardó mucho menos en recuperarse de 2 bombas nucleares. En todo caso, tendrás que hablar de la enorme lista de guerras que hubo entre repúblicas sudamericanas que hundieron en la miseria a la mayoría de ellas, entre otras razones. Estas guerras se produjeron además por la caída del Imperio Español, puesto que si este hubiera continuado, sería imposible que un virreinato le declarara la guerra a otro virreinato. También pensemos en Rusia. ¿Sería hoy la potencia que es si después de la caída de la Unión Soviética se hubiera balcanizado también la parte rusa? ¿Cuántas veces ha sido invadida Rusia en los últimos 2 siglos y cuántas veces lo ha sido Hispanoamérica? Si es por salarios, los de Argentina eran más altos que los de Perú en las últimas décadas del Imperio Español, así que supongo que pensarás que los argentinos deberían ser los primeros hispanistas. En el primer gráfico no veo dónde está Perú para compararlo y el segundo no tiene nada que ver, ni siquiera salen datos de la Argentina virreinal. Pero aparte mencioné muchas otras causas por las que los peruanos pueden ser hispanistas. En el primer gráfico no aparece Perú, pero aparece México, que era más rico en aquel momento, por lo que ya te puedes hacer la idea de lo altos que eran los sueldos argentinos. Además, tú dijiste de los salarios más altos del mundo, y ahí se ve que los de Argentina lo eran. No hace falta que aparezca Perú. Y el segundo gráfico es para que veas que en 1860 Argentina consumía la mitad de carne que México un siglo antes durante el virreinato. Respecto a las razones que diste para que los peruanos fueran hispanistas, solo hay 2 en tu vídeo: la riqueza del virreinato y los triunfos del ejército realista. En fin, que consten en acta si te hace ilusión. ¿O acaso Argentina tiene hoy salarios mayores que los de Alemania, como sucedía en la época del Imperio Español? Pues no hoy, pero sí en la época liberal. Pues no, en esa época de la Argentinarnia liberal, que nunca jamás existió, los salarios no eran mayores que los de Alemania, según tu propia tabla. En el único periodo en el que Argentina llega a las 3 cifras es justo cuando gobierna tu querido Irigoyen. Siempre bien cogidos y fracasados nacionalistas. Esos que bancan a Rosas, Perón y capaz que Irigoyen. No obstante, Argentina le termina sacando ventaja a Alemania también porque en aquella época estaba la maltrecha República de Weimar, que sufrió un duro episodio hiperinflacionario, más la enorme deuda de la Guerra Mundial. Aunque la verdad no sé ni de qué es esta tabla, porque no aparece ningún texto que lo explique, podrían ser calameros perfectamente. Solo puedo ver que los valores de Alemania son mayores que los argentinos en casi todo el periodo seleccionado, incluso durante la Primera Guerra Mundial. Es más, en los primeros años que aparecen ahí, Argentina tiene los valores más bajos de toda la tabla, cuando era supuestamente liberal. Pero bueno, él te pone la tabla así rápido y si cuela, cuela. Lo que está claro es que la balcanización llevada a cabo por los libertadores... ¿Por los libertadores? Más bien por tu querido rey o más bien tu deseado rey. Sí, no sabía que el rey Fernando fue quien dividió los virreinatos en varios países independientes que a su vez se subdividieron más adelante creando 19 repúblicas. Y si absolutamente todos los países de Hispanoamérica le propusieron a la madre patria mantener conectados los lazos económicos y políticos a través de la coronación de un monarca Borbón, tal cual como lo había propuesto años antes el duque de Aranda para evitar una independencia violenta. Pero Fernando VII rechazó todas las propuestas de paz y a la fuerza se terminó quedando sin nada. Esa historieta tiene más fantasía que la Argentinarnia liberal. Para empezar, España entre 1820 y 1823 estaba liderada por el liberal Rafael del Riego, tras un golpe de Estado. La independencia de México llega en 1821 y Bolívar firma un tratado de armisticio con ese gobierno que luego terminaría violando para continuar con la guerra de independencia. No hubo ningún tipo de propuesta de unión, salvo la que hizo Cea en 1820, pero este la realizó a espaldas de Simón Bolívar y ciertamente España la rechazó, pero aunque la hubiera aceptado, Bolívar no lo hubiera hecho porque era el más radical de todos los libertadores. Además, la propuesta del conde de Aranda se hizo cuando Fernando VII era todavía un niño, en otro contexto distinto. Curiosamente, el relato que das aquí se parece al de Marcelo Gullo, en el cual se equivoca por completo. Es más, Gullo habla bien de San Martín y culpa de todo a Fernando VII exactamente igual que tú. Desmentiríamos el mayor mito hispanófilo, el de que los libertadores eran agentes al servicio de Inglaterra para dividir al Imperio Español. No, al servicio de Inglaterra no estaban, al menos no conscientemente, porque inconscientemente estaban cumpliendo a la perfección lo que dijo el duque de Wellington, palabra por palabra. Más que estar directamente al servicio de Inglaterra, eran tontos útiles. Lo que digo ahí es especialmente para los hispanófilos que creen que unidos no nos habrían devorado a las potencias, cuando incluso en la época del Imperio ya habíamos perdido banda de territorio. Amigos, si México independiente nunca perdió más de lo que perdió Nueva España. Insisto, la Luisiana era francesa, se llamaba Luisiana en honor al rey Luis de Francia. Fue española 40 años, eso sí, y el territorio de Oregón estaba en disputa y nunca fue al 100% español. Pero es que además, sí, es cierto que el Imperio Español perdió territorios, pero también los ganaba en muchas ocasiones. Sin embargo, las repúblicas hispanoamericanas independientes siempre perdían territorio ante países no hispanos y nunca lo ganaban. Todo lo contrario que Estados Unidos y Brasil, que ganaron muchísimo territorio siendo independientes.
Claro, ¿cómo no iban a ganarlo si ellos permanecieron unidos mientras que los hispanos se separaron en 19 repúblicas débiles y peleadas entre sí? Las misiones orientales no se perdieron, se cambiaron por Guinea Ecuatorial. Eso es falso. Lo que se cambió por Guinea Ecuatorial en 1778 fueron la isla de Santa Catalina, la laguna de los Patos y parte de la Amazonía. Correcto, punto para ti. Ahí me confundí porque en el Tratado del Pardo, en el que se gana Guinea Ecuatorial, se hablaba de resolver disputas territoriales como las de las misiones orientales, pero no se cambiaron ahí. De todas formas, las misiones orientales ya habían sido cedidas con anterioridad a Portugal en el Tratado de Madrid, en el que ambos países intercambiaron territorios. Pero este tratado quedó anulado tiempo después. Las misiones orientales se perdieron en 1801. En Europa, después de una pequeña campaña conocida como la Guerra de las Naranjas, los gobiernos de Portugal y España firmaron un tratado de paz favorable a este último. Pero en América, esa información llegó muy tarde y los portugueses invadieron el virreinato del Río de la Plata. Pero este territorio no pudo defenderse y terminó perdiendo las misiones orientales. ¿Acaso le llegó alguna ayuda desde la península ibérica, o de Perú, o de Chile, o de Nueva España? Pues no, ahí tienen su supuesta cooperación hispánica. España reclamó ese territorio en 1802 en 2 ocasiones y no iba a declararle la guerra a Portugal justo después de terminar un conflicto y obtener un tratado de paz ventajoso para España, en el que ganaba Portugal 2 localidades del sur del reino y 15 millones de monedas de plata. Luego Napoleón entra en España en 1807 para invadir conjuntamente y repartirse Portugal, y en 1810 comienza la independencia del Río de la Plata. Entre 1816 y 1820, las provincias rioplatenses se hacen con el control del territorio durante la invasión portuguesa desde Brasil, pero ese conflicto se salda con la derrota y la pérdida de las misiones más el Uruguay. El último intento de recuperación en la Guerra de Brasil también fue fallido. Quien pierde y cede definitivamente ese territorio, hasta entonces en disputa, es la República Independiente, no España. Pero es que además en aquella época era muy difícil mandar tropas rápido. Una unión en la actualidad tendría las cosas muchísimo más sencillas a la hora de defendernos los unos a los otros. Además, no sé por qué celebrás el haber ganado la Guinea Ecuatorial, si en una parte del siglo XIX los españoles dejaron abandonado ese territorio y le permitieron a sus supuestos enemigos británicos establecer una base naval en Malabo, actual capital de Guinea Ecuatorial. Eso es como si yo te digo que no sé cómo un argentino puede sentir tanto apego por las Malvinas cuando estaban tan abandonadas que el Reino Unido las colonizó sin resistencia y hoy hay allí una base militar. Por lo menos a Guinea Ecuatorial no se la quedaron los ingleses. Y de bases militares de Estados Unidos en las repúblicas independientes mejor ni hablamos. Y cuidado con la que asoma por la ventana. Sí, el territorio de Guinea Ecuatorial no se convirtió de la noche a la mañana en un territorio destacado, ni mucho menos. Pero las misiones orientales tampoco eran Buenos Aires. Los franceses la recuperaron de los españoles a cambio del ducado de la Toscana para la casa de Borbón y Parma. Ciertamente fue un mal negocio, pero al menos no fue a cambio de nada como la pérdida de las Malvinas. La Luisiana tenía más de 2 millones de kilómetros cuadrados, ni aunque le reste lo ganado en el ducado de Toscana llega a compararse con el territorio malvinense. Cometes el error de medirlo todo en kilómetros cuadrados. La Toscana era un territorio más rico y más poblado que la Luisiana, que solo llegó a tener 50.000 habitantes españoles. En aquel momento era un lugar que España no sabía qué hacer con él porque no tenía población suficiente para llenarlo. No quisiera sonar muy cruel, pero ¿tú qué preferirías ganar para Argentina? ¿Los 5 países africanos más pobres o la Toscana? Aún así, admití que fue un error ese cambio porque el ducado de la Toscana pasó a manos de un Borbón, pero no fue provincia española, y la Luisiana podría haber sido más útil en el futuro, ya que los franceses no solo no la defendieron de Estados Unidos, beneficiando así a la defensa de la Nueva España, sino que se lo terminaron vendiendo a los gringos, faltando así a su palabra. Y si las Malvinas se hubieran perdido por un intercambio territorial, eso significaría que Argentina tendría que reconocer que ese territorio no es suyo, pero por suerte todavía tenemos sustento para reclamarlo. Al final España se quedó sin la Luisiana, sin el ducado de Toscana y no puede reclamar ninguno de los dos. Vale, pues reclamad también las misiones orientales. Ah, no, que ese territorio sí lo cedió a Argentina. De todas formas, España podría reclamar la Florida, ya que no se pagó el precio por el que se vendió. Pero es obvio que no va a tener éxito y mucho menos por sí sola. Aquí te hago una pregunta. ¿Qué crees tú que aumentaría más las posibilidades de Argentina de recuperar las Malvinas? Opción A, crear una unión hispana que nos dé a todos más peso internacional. Opción B, hacer vídeos contra el hispanismo en un canal que no ve ni tu hermana mientras juegas a Dragon Ball. No sé, piénsalo. Sí, así como la propia independencia de España contra Francia. Efectivamente. ¿Y cómo quedó España después de que los ingleses la saquearan con ese ejército? Moraleja, no metas a los ingleses en tus asuntos. Son peores que los franceses. Ah, bueno, estás admitiendo que los ingleses te hicieron pelota. Entonces, ¿para qué tanto quilombo por haber independizado América? Si la propia metrópoli había caído bajo la hegemonía británica desde antes que empezaran las revoluciones en Hispanoamérica. Ah, no, no te confundas. Una cosa es que nos hicieran daño y otra cosa es que nos colonizaran como Argentina.
Victorias y derrotas ha habido siempre, pero España no formó parte del imperio informal británico como sí lo hizo Argentina y toda Hispanoamérica. Los españoles recurrieron a los ingleses porque estaban acorralados por los franceses. Hispanoamérica, por el contrario, no tenía necesidad alguna de pactar con el diablo para empeorar su situación. Que con el libre comercio Hispanoamérica se volvió colonia inglesa, pero siguiendo esa lógica, fue la propia metrópoli española la que le regaló a América a los ingleses aceptando en el Tratado de Apodaca-Canning que estos podrían comerciar libremente con sus territorios americanos. Sí, firmas ese tratado y cuando los ingleses acaben la faena les das la patada. De hecho, el mismo tratado dice que sus medidas que facilitan el comercio son temporales hasta que se puedan negociar otras, si acaso. Sin embargo, ¿qué hicieron los ingleses y franceses cuando Argentina les intentó dar la patada? Que no se los pudo quitar de encima y le hicieron 2 bloqueos comerciales al país. Divide y vencerás. Lo mejor de todo es que el mismo George Canning, que firmó ese tratado comercial que citas, fue el mismo que dijo que Hispanoamérica era ya libre y que ahora podrían hacer que ella fuera inglesa. Antes no pudo ser inglesa. A ver si adivinas por qué. Por su ayuda en la guerra, España quedó tremendamente endeudada con el Imperio Británico, mucho más que las primeras deudas tomadas por Argentina y Perú. ¿Ah, sí? Pues no recuerdo que los españoles estuviéramos asfixiados pagando deudas inglesas hasta la primera e incluso la segunda mitad del siglo XX, como ocurrió en Hispanoamérica. En tu cuadro solo se habla de deuda total y no se especifica ningún país, ni tipo de moneda, ni nada de nada. De hecho, la misma España se convirtió en acreedora de países como México junto a Francia e Inglaterra en el siglo XIX, y su impago hizo que Francia invadiera México. Pero nuevamente, España estaba invadida por los franceses y en situación desesperada. ¿Qué situación desesperada vivía Hispanoamérica para cambiar su pujanza por un montón de deudas inglesas? Pero es que, incluso aunque tuvieras razón, las bancarrotas del Imperio Español se habían producido ya en el siglo XVI, pero aun con todo, ninguna potencia extranjera era capaz de absorber a un imperio tan grande. Sin embargo, cuando está troceado, en partes débiles, sí que se puede absorber, como hicieron los británicos con Hispanoamérica. Y una flota británica, por Dios. Si lo dice por la expedición argentino-chilena del Perú, pues estás muy equivocado. La flota le pertenecía a Chile y la mayoría de sus tripulantes tenían esa nacionalidad. Si bien es cierto que sus comandantes eran británicos, esto no la convierte en una armada británica, ya que estos o eran mercenarios o eran voluntarios que se habían integrado al ejército argentino desde el cruce de los Andes. Obviamente Brigada sabe estas cosas, pero se hace el boludo para poder seguir engañando a sus nenitos fans. Sí, claro. Por eso San Martín y O'Higgins mandaron contratar barcos en Inglaterra, porque ya tenían más que suficientes con los de la Armada chilena. Esos barcos o bien procedían de Gran Bretaña o bien los capturaron durante la guerra. Lo mejor de todo es que se pregunta qué hace ahí el texto de la flota inglesa después de admitir que todos los comandantes de los barcos eran británicos, así como el jefe de la escuadra, el juez y comisario y más de un tercio de su tripulación. Menuda armada chilena. Era tan chilena que Lord Cochrane se fue a seguir dando la batalla a México con 5 de sus embarcaciones haciendo lo que le dio la real gana, y luego volvió a Perú y se enfrentó contra los barcos que San Martín había organizado allí. Vamos, jamás vi una flota menos chilena en mi vida. Y está claro que este youtuber sabe estas cosas, pero se hace el boludo para seguir manipulando en pro de su patrioterismo y seguir engañando a sus niñitos fans. Supongo que según esta lógica el Reino Unido robó su propia flota en 1845 porque el comandante de la escuadra argentina, Guillermo Brown, era británico, ¿no? Hombre, que un comandante sea británico puede ocurrir, pero que todos los altos mandos de una flota y más de un tercio de su tripulación sean británicos, eso es cuanto menos sospechoso. Y lo de que Brasil le quitó territorio a todos sus vecinos es un simple mito. Yo te explico, Brigada. Ese mapa que mostraste es falso, o por lo menos inexacto. A Colombia, Venezuela, Perú y Argentina no les robó territorios, sino que hicieron tratados de límites para fijar con precisión la frontera. Y bueno, por derecho terminó saliendo favorecido Brasil. Y eso no es porque en teoría haya sido más poderoso, porque es importante aclarar que antes de esos tratados también reclamaba territorios que al final no tuvo. Si no, miren este mapa. Con Paraguay pasaba lo mismo, pero con este sí obtuvo ventajas más fácilmente por haber ganado la guerra, aunque en el territorio que reclamaba Paraguay ya vivían brasileños lusoparlantes. Por otro lado, este país había nacido con la provincia cisplatina y la perdió por culpa de Argentina y los propios uruguayos. No, el mapa dice también que esos territorios que dices fueron cedidos a Brasil y otros fueron ganados en guerras. Fui yo el que te confundió al decir que sin más se los habían robado, puesto que sonaba que fue todo con violencia. Igualmente, Brasil ganaba territorios debido a que se imponía por su tamaño y por tanto su poder, mientras que las Provincias Unidas dejaron de estar unidas en poco tiempo. En cuanto a Uruguay, ¿a quién pertenecía antes de que lo tuviera Brasil? Nuevamente, Argentina perdió un territorio gracias a Brasil. ¿Y qué país hispano le ganó territorio a Brasil? Ninguno.
Me pregunto por qué será. Nunca dije que territorialmente Argentina fuera más grande, pero sí fue más poderoso. Si no, mirá las gráficas de PBI, no del PBI per cápita, sino del PBI completo. Mirá cómo en la época liberal Argentina lo superaba ampliamente. En gasto militar también ganaba Argentina. Y en cuanto a la industria ni te digo, pues este superaba a México y Brasil juntos. Sí, nuevamente la etapa liberal del gobierno de Hipólito Yrigoyen fue fantástica. Eso depende del periodo en el que te centres. En el siglo XIX, Brasil era el rey indiscutible de Sudamérica gracias a su unidad, mientras que las repúblicas hispanas eran débiles y se peleaban entre sí. Imagina cómo habría terminado Brasil si se hubiera troceado en 5 repúblicas que guerrearan entre sí. Por aquel entonces, Argentina era un país todavía despoblado y sin ninguna posibilidad contra Brasil. Y fue precisamente con Perón cuando se hizo patente la indefensión de Argentina al estar sola, puesto que él se enfrentó a los Estados Unidos y al Reino Unido y obviamente perdió. No solo porque eran enemigos mucho más poderosos, sino porque la llamada época liberal había dejado penetrar en exceso al capital inglés, y la dependencia que tenía Argentina del Reino Unido y de su libra era brutal, hasta el punto de que a Argentina solo le podía ir medianamente bien si mostraba sumisión a las potencias anglosajonas. Por cierto, tan poderoso fue Brasil unido que en su propio territorio fue despedazado por completo por el ejército argentino en la batalla de Ituzaingó. Sí, una batalla de una guerra en la que Brasil despedazó al ejército rioplatense, y en la que se perdió la última oportunidad de recuperar las Misiones Orientales y Uruguay. Por no hablar de la anterior invasión luso-brasileña, en la que las Provincias Unidas rioplatenses fueron derrotadas. Poner el foco únicamente en esta batalla de una guerra que perdieron los rioplatenses es una evidencia de la falacia incompleta tan grande como la mentira de la Argentina liberal. Miles de hechos, como que tu querido San Martín propusiera que el Río de la Plata tuviera un monarca inglés. Pues como ya dije, una de las propuestas más comunes de la época era que para evitar la anarquía y el caudillismo, muchos patriotas propusieron que fuera a coronarse un monarca europeo. Además, ahí no dice un monarca para el Río de la Plata, dice Sudamérica. Y en ese momento San Martín estaba en Chile. Pero bueno, San Martín también propuso que un príncipe español gobernara el Perú bajo una monarquía constitucional. ¿Ahora me vas a decir que San Martín le quería entregar Perú a España? Nunca dije que el hecho de tener un monarca inglés para Sudamérica supusiera necesariamente entregarle el territorio a una metrópoli inglesa. Esto lo digo más que nada por la contradicción que supone para un argentino que pelea contra los británicos por las Malvinas el idolatrar a un personaje tan sumamente anglófilo como fue San Martín, que consiguió lo que consiguió gracias a una clarísima ayuda británica. San Martín, junto a los hermanos Carrera, estuvo también implicado en el ofrecimiento de islas chilenas a los estadounidenses en cambio de apoyo. Lo siguiente es sencillamente ridículo. San Martín y los Carrera estuvieron enemistados desde que se conocieron y nunca tuvieron trato alguno. Ahora resulta que alguien que despreciaba a San Martín por haberle arruinado toda su carrera política, como podía ser José Miguel, se complotaba con este para vender su patria. Sí, claro. Y será mejor que primero aprendas a interpretar y segundo que aprendas a leer. Referido a lo segundo, ahí dice Gran Bretaña, no Estados Unidos. No estoy diciendo que eso lo hace menos malo, pero 2 veces te confundiste, amigo. Y referido a lo primero, en ese libro no está diciendo que San Martín ofreció islas chilenas, sino que le estaba informando a William Bowles que Antonio de Irizarry tenía el permiso del gobierno chileno para llegar a proponer eso. Gobierno chileno en el que San Martín no tenía ningún cargo. Así que San Martín no tenía nada que ver con esa venta de territorio que nunca se concretó. Aquí voy a ser generoso con tu arrogancia porque es verdad que esa fuente a la que me refería no es la que tú has leído, sino que corresponde a la portada del libro que aparecía aquí en pequeño. Y obviamente eso es del todo insuficiente. La información de que los Carrera y San Martín ofrecieron esos territorios chilenos a Estados Unidos la puedes leer en este blog de un investigador chileno. Y me dirás, bueno, pero es un blog. Sí, pero si vas al libro del historiador que usa como fuente, que está en Google, puedes encontrar la carta en la que San Martín vuelve a hacer de recadero de los vendepatrias chilenos, por lo que San Martín no jugó un papel precisamente patriota. También puedes preguntarles a los peruanos qué tal les sentó que San Martín llevase a Perú a Lord Cochrane y éste robase una ingente cantidad de dinero de las reservas peruanas para pagar a sus tropas por su trabajo en Chile. Es decir, que Perú pagó la intervención inglesa en Chile. Te juro que casi se me escapa un insulto. Pero no, como ya dije, la mayoría de las tropas al mando de Cochrane eran chilenas y los británicos que se habían unido a la Armada de Chile eran vecinos que ya vivían en Chile, por lo que cuentan como parte de los recursos chilenos. Nada que ver con una intervención británica. Ya, claro, los británicos eran chilenos. Los chilenos fueron a contratar barcos y soldados chilenos a la Inglaterra chilena. Los rioplatenses reclutados para el ejército de los Andes también eran chilenos. Y el dinero de las confiscaciones a españoles o portugueses, o el robado a la Real Hacienda del Perú, con el que se pagaron esas tropas, también eran recursos chilenos. Todos eran chilenos por gloria y gracia de tu ombligo. Menos San Martín, ese era el único que no era chileno. Era el gran libertador argentino, pese a que vivió en España desde que tenía 6 años. Casi se me escapa a mí el insulto. Y tampoco sé por qué culpaba a San Martín del robo de Cochrane, si estos dos nunca se llevaron bien. ¿Que por qué culpo a San Martín? ¿Quién fue quien llevó a Lord Cochrane a Perú? ¿La divina providencia?
Ya sé que se llevaban mal, de hecho San Martín le llamaba Lord Filibustero, pero igualmente Cochrane estaba allí porque San Martín y los líderes chilenos le contrataron para que estuviera allí, y nunca fue despedido pese a que saqueaba todo lo que se movía. Los araucanos eran de Chile y durante toda la guerra actuaron allí. Cierto, los araucanos eran de Chile, pero durante la guerra pelearon en territorio rioplatense. De hecho, llegaron hasta la provincia de Buenos Aires. Pero si verdaderamente dices que en Argentina no hubo una guerra civil, entonces ¿por qué San Martín es el libertador? Prácticamente él no hacía falta. En todo caso sería el libertador de Chile o de Perú, pero de Argentina, ¿para qué? Pues prácticamente te lo respondí en el mismo fragmento que acabas de usar. Aunque no existiera una resistencia realista en las actuales provincias argentinas, su independencia era amenazada por todo el resto del Imperio Español. De todas formas, tengo que reconocer que, aunque involuntariamente, tuviste razón en algo. Aunque tampoco tanto, porque más que una afirmación fue una pregunta, pero bueno. Y es que San Martín no puede considerarse el libertador de Argentina, pues en este territorio solo luchó en un pequeño combate en San Lorenzo que, aunque los historiadores intentan explotar al máximo, en realidad no tiene más relevancia que la simbólica. Así que, punto para la brigada. Chao. Bueno, era una pregunta con respuesta incluida. Además, si la intención de San Martín era defender la independencia de Argentina, podría haber dedicado todos sus recursos a la defensa de ese territorio en lugar de llevárselos a Chile o a Perú. Y además me da gracia cómo en todo el resto del video trató de hacer quedar a los que critican la leyenda rosa como conspiranoicos, cuando a él le comentan cosas como esta. Me hace mucha gracia que critique a los leyendarosistas cuando el primero que hace proselitismo de leyenda rosa de San Martín es él. Ni usé la palabra conspiranoico, ni he criticado jamás a nadie que ataque la leyenda rosa. Es más, tiene todo mi beneplácito el que la ataque. Yo critico a la gente que os cagáis en la historia. En fin, brigada, eso sí que no. No vas a poder tapar que la mayoría de hispanófilos se escuchan así. Y así fue como los Illuminati se apropiaron de la mismísima masonería para imponer sus agendas. Pasaron a ser los maestros superiores de todos los masones del mundo y simultáneamente, luego de esa infiltración, empezaron a poner en marcha las operaciones para empezar con las independencias americanas, mediante las infiltraciones y las creaciones de logias como la propia logia Lautaro. Y en este nuevo orden mundial 100% masónico y anglosajón, ya no tenía que existir rastro del imperio español, que, decadente y todo, seguía siendo un imperio católico, y por consiguiente una piedra en el zapato de estos satánicos y su novus ordo seclorum, o su nuevo orden mundial. Ajá, ¿y ese quién es? En fin, Santi, no vas a poder tapar que la mayoría de los sanmartinófilos suenan así. Pues existen miles de hechos que prueban la benevolencia, honor y humildad del general argentino. La leyenda rosa. Pues existen miles de hechos que prueban la benevolencia, honor y humildad del general argentino. En ese aspecto tiene un sesgo impresionante. Todos los argentinos que sepan de historia, sin importar su partido político, van a defender la memoria de San Martín. Infame propagandista